¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nos reencontramos en este espacio en el que estamos hablando de libros. Yo creo que es más que pertinente, sobre todo cuando muchos justifican que en el verano está la posibilidad de poder leer lo que no se pudo hacer durante 2024. Y uno de los libros destacados, yo diría, es Los parientes pobres de Rafael Gumucio. Acá está el libro, ya vamos a contarles por qué y precisamente lo vamos a hacer con su autor, con Rafael Gumucio, que nos acompaña acá en el estudio. Muchas gracias, Rafa, ¿qué tal? Muy bienvenido. Bien, el menos adecuado para hablar de su libro, pero bueno. Ah, claro, por lo menos una voz autorizada, Sí, ¿no? sí, sí. En este relato que fue bien destacado durante 2024, incluso me tocó estar fuera de Chile, en España, y en gran parte de las librerías, sobre todo en Madrid, estaba el Sí, sí. libro, con una entrevista que diste en el diario El País, que cuenta la historia de 11 hermanos que tienen que reaccionar y ponerse de acuerdo ante una situación que es que su padre está teniendo una relación con su hermana en un asilo de ancianos. Ese es el punto de partida. Esto, ¿cómo surge? Porque tú dices muchas de las cosas y sobre todo los personajes que están acá y en este intercambio de conversaciones son personas que existen, que uno toma referencias, que a uno lo inspiran. Sí, esta historia es real, pero no es tan cercana, no es... es un tío abuelo que me contaron esta historia, no sé si es tan escabroso como yo lo conté, pero sí hubo como una especie de romance entre dos hermanos o ex hermanos, porque ya después de los 80 años uno ya no tiene... Mucha noción de quién uno es, probablemente. Sí, claro, exactamente. Bueno, y me contaron esa historia y esto me inspiró para contar esta historia, que es más bien una historia de qué hacen estos hermanos en torno a ese padre y luego a ellos mismos, porque después cuentan la historia un poco de cada uno de ellos. Sí, lo interesante es que uno, esto se revela en un inicio, o sea, todo esto parte a partir de ese hecho, pero uno empieza a indagar en esta familia, que es bien especial, o sea, son 11 hermanos, que tienen como una obsesión como por pertenecer, por ser validados, con esta figura paterna que es bien extraña, una persona muy narcisa, un escultor, pero hay algo en ellos que como que lo que más les importa es la familia de alguna manera, o el pertenecer, o el ser reconocidos por este padre. Claro, ellos nunca logran ser ellos mismos, digamos. Ninguno de ellos tiene una carrera, una vida fuera de su padre, o por lo menos no lo sabemos, por lo menos nos cuenta el libro de ellos. Y ellos en el fondo hablan de este padre como si fuera ya la última referencia que ellos tienen en el mundo. Y es, claro, muy triste de alguna forma. Este es un padre que es artista, que es escultor. Todos ellos tienen alguna inclinación artística, pero ninguno de ellos lo ha cumplido a cabalidad. Entonces están ahí en una especie de interregno entre ser descendientes de este padre y ser ellos mismos, digamos. Algunos de ellos tienen hijos, tienen sus propias vidas, pero nunca salen de ahí, digamos. Es un poco simbólico, digamos, porque la idea de esta novela es un poco contar la historia de Chile o de los chilenos, digamos, que somos también hijos que nunca crecemos. Sí, como ese hijo número 11, porque el recuerdo de él es que son solamente 10 y hay como una obsesión de todos ellos que no vayan a ser ese hijo que es el que no se acuerda el padre, ¿no? Claro, Como sí, que sí. esa como competencia que tiene que ver, creo que tiene que ver con que con la familia uno puede trabajar grandes temáticas, ¿no? El abandono, la traición, los dolores, todo eso está expresado también un poco en el diálogo de ellos y en las vidas que cada uno tiene. Claro, pero nunca logran ser ellos mismos, construir su propia familia. Hay también el relato de una nieta, digamos, Sí. que tampoco ella logra liberarse de este signo. Entonces, era un poco esa idea. En Chile tampoco nunca salimos de ser hijos o nietos o parientes de quienes somos, digamos. Entonces, la idea era Algunos eso. dicen que eso viene desde O'Higgins, desde como Claro, esa lógica, ¿no? Claro, O'Higgins fue el guacho Riquelme, Claro. digamos. El guacho que cambia de nombre, digamos, que se llama Riquelme, después se llama O'Higgins. Luego, Están cayendo los parientes, pero por acá están. sí. El caso más maravilloso es el de Rosa O'Higgins, su hermana, que evidentemente no era hija de O'Higgins, porque O'Higgins solo tuvo una noche en Chillán, no puede haber tenido dos hijos en una sola noche, además con 10 años de diferencia. Entonces, claro, somos un poco descendientes de este guacherío, pero esto es previo incluso a O'Higgins, digamos. Pero lo también llamativo es que aquí tú hablas como de una clase o de una cierta élite, una que está tal vez mucho más asociado como al campo, que son
los Barría y que pertenecen a la familia de esta tía de la cual se enamora este padre, que es su hermana además. Entonces está como el clasismo además, pero no sabemos muy bien si efectivamente tienen esos recursos, es como gente del campo, pero no se ve el campo. Hay ahí también una decisión llamativa, un juego que hace. Claro, porque yo pensé, también hice una novela sobre la novela chilena un poco. Es una novela que habla un poco de la novela de Donoso, la de Blesgana, o la de Eduard Bello, que son, o la de Jorge Edwards, que son autores que a mí me han importado mucho y que de alguna forma hablan de esta idea de la casa de campo, de la casa familiar. Y yo quise un poco reírme de eso porque eso ya no existe, digamos. Entonces, hay un campo, hay un fondo, pero no tiene importancia real, digamos, porque, bueno, tampoco podía yo mentir tanto. Yo tampoco sé nada de caballo ni nada de campo. En mi vida familiar no ha habido nunca ese tipo de cosas. Pero es importante dentro de la historia de Chile esta idea de la hacienda, digamos, del fondo. Que era algo tangible probablemente del lugar de pertenencia o de la posición social que se quería ocupar hace Claro, es una atrás. especie de raigambre feudal en un grupo de personas que no tenían nada que ver con lo feudal, porque nosotros los chilenos somos descendientes de los que huyeron del feudo, digamos. Todos nosotros somos descendientes de gente que fue expulsada de sus tierras, pero al ser expulsados también queremos construir nuestras tierras. Y es un poco esa historia, digamos. Pero sí, la familia que no tiene nombre, digamos, algunos le han puesto los del Río, pero claro. no tienen apellido, digamos. Y ese era parte del chiste, digamos, de hacer una novela entera sobre la familia y sobre el apellido en que no tienen apellido los Estos son los que sí tienen, que finalmente son los que pertenecen a la tía. Claro, son los Barría, pero los otros no sabemos cómo se llaman. Uno supo que son los del Río y los del Cerro por donde vivían, ¿no? Claro, pero no tienen apellido. Era parte del chiste, digamos, una familia entera que vive el apellido pero no tiene apellido. Era una cosa que yo quería hacer. Pero lo relevante siempre al momento de hacer, me imagino, una propuesta literaria, narrativa, es en qué formato o cuáles son las decisiones que uno toma de contar esta historia. Y tú lo primero que haces es una especie de intercambio de diálogo entre todos estos hermanos. Después te vas a un registro en primera persona de una de las nietas y así vas como un poco jugando. ¿Cómo se te ocurrió? Porque una de las cosas que más se ha destacado es, y que yo creo que engancha además también las primeras páginas del libro, este juego como si fuera una conversación de WhatsApp. Mira, yo quise buscar una forma lo más contemporánea y lo más nueva posible para contar algo que fuera muy viejo. O sea, estas novelas están llenas de referencias a la antigua novela chilena, a la novela criollista chilena, pero pensé, ¿cómo lo hago de manera que no parezca lo contrario, digamos? Entonces, hice un intercambio de WhatsApp o de mail o de lo que se llame mañana, porque no hay referencia a qué... Claro, porque hay uno que lo quiere imprimir y ahí como que uno se pierde un poco. Claro, como siento que un WhatsApp. El original era un Hotmail, porque yo me basé en un Hotmail que había en mi familia, de unos tíos que hablaban de este tipo de cosas. Y me basé en eso, pero después puede ser WhatsApp, puede ser lo que sea. No sé cómo se llamará mañana la red en que la gente intercambie frases. Pero me pareció muy divertido que fuese una cosa de tecnología moderna, pero solo viejos que hablan de esa tecnología moderna. Me pareció muy divertido porque además ellos no saben usar bien la red, porque escriben muy largo, escriben con párrafos, intentan como no usan muchas exclamaciones, ni usan emoticones, ni nada, porque son viejos. Entonces me pareció muy divertido esa mezcla entre tecnologías nuevas con viejos, porque además se sienten incómodos dentro de ellos. Entonces escriben párrafos largos, no saben si está bien lo que están haciendo o no. Y eso me pareció muy, muy cómico Yo pensé mucho en esta novela, no sé si la gente se reía o no, pero yo pensé mucho en cosas cómicas, digamos. Te tomó mucho tiempo porque además también cómo hacer un relato coral y que a partir de lo que ellos están diciendo, como con esta estructura y estas formas que tú nos planteas, uno va viendo un poco también cómo son ellos, ¿no? Porque uno, como escribe, también uno es, como uno piensa, como uno reflexiona, las cosas que a uno le importan. Claro, sí. Lo que pasa es que yo cuando pasó esto en la pandemia, así que no sé cuánto tiempo me demoré, porque la pandemia es un tiempo fuera del tiempo, o sea, puede haberme demorado
mucho tiempo, pero fue época de pandemia que no tengo recuerdo muy vivido de eso. Pero sí, pero me pasó esto, que yo hago muchos talleres de escritura y muchas veces insisto mucho con los alumnos en eso, en que la forma en que tiene alguien de hablar, Sí. los diálogos, la forma en que tiene de dialogar es definitoria y definitiva, digamos. Entonces, les digo, no es tanto la descripción, no digas que alguien es rubio o moreno, no sé qué, pon lo que hable, y ahí el lector sabrá ya perfectamente con quién está hablando, con quién no. Entonces, apliqué esta propia medicina a mi propia escritura y me preocupé que fuera una novela de voces, una novela Sí. coral. Sí, y que lo hace también como súper identificable a los ciertos personajes. Bueno, Rubén seguramente que es uno de los más delirantes, que es este hijo que viene como caminando para poder reencontrarse con su padre desde Costa Rica y que le pasan una serie de cosas que uno sabe que obviamente cuánto es real o no, pero que al final es como solamente una búsqueda de captar la atención y que tiene además, y tú lo haces con mucho humor, una gran traición. Hay ahí un tema muy doloroso. El humor es una buena forma de abordar esos temas siempre. O sea, lo que pasa es que a mí siempre me da risa porque esta novela empieza con un incesto, después Sí, hay un suicidio, hay un después suicidio, claro. hay hermanos que se ponen, que se traicionan y se ponen los cuernos con la misma mujer. O sea, son puras cosas horriblemente graves y dolorosas y poco simpáticas, una tras otra. Y esa es la idea que yo quería, era hacer una novela en que todo fuera grave, terrible, horripilante, y que el lector se riera o lo pasara bien, y que el lector dijera, oye, que no, leí una novela entretenida, simpática, divertida, y en el fondo leyó un rosario de horrores, digamos. No, claro. Pero Abuso, etcétera. sí, pero no quise que justamente eso fuera muy divertido y muy liviano, pero justamente porque para que el peso de lo que realmente suceda entre en el lector. Porque si el lector dice, oye, esto es horrible, esto es un incesto, esto lo deja de leer, digamos. Pero la gracia es que justamente lo asuma como algo agradable, simpático, hasta liviano. Sí, y por eso es inevitable no preguntarte por el humor, por tu rol además también como académico en el Instituto del Humor de la Universidad Diego Portales. Tú me decías, yo soy el único como miembro Claro, de ese departamento en específico. claro, el instituto hay gente que me ayuda, por supuesto, pero yo soy el profesor titular y el único. Entonces, cuando me resfrío yo, se resfrió el instituto. Y cuando me recupero, también se recuperó. Pero ¿se puede enseñar el humor? No, claro que no se puede enseñar tampoco nada. ¿Qué se va a enseñar? Los talentos no se enseñan, digamos. Se puede enseñar a captarlo, Ya. a entenderlo y cuando lo tienes, a ejercitarlo, digamos. Es decir, si uno tiene humor, uno tiene sentido del humor, uno puede enseñar a usarlo, a captarlo, igual que el talento, digamos. No se enseña talento, se enseña a usarlo o a ejercitarlo, digamos. Apreciarlo tal vez o a conectar de alguna forma. Sí, pero es como, el talento es como la musculatura, digamos. Si tú vas al gimnasio, tienes más. Pero claro, hay gente ¿Tú lo que... crees así? No, bueno, hay gente que a diferencia del talento, hay gente que no tiene musculatura, digamos, hay gente que no tiene talento. El humor es una visión de las cosas, una complejidad de las cosas, que alguna gente la tiene, otras no. Es divertido porque cada vez la gente que tiene menos humor está más alto, digamos, en la esfera social. Sobre todo se dedican a censurar, digamos, que es lo que hacen los que no tienen humor. Ya, y eso sí quiero ahí que nos detengamos un poco, porque tú dices que la falta de humor está hoy en los espacios de poder. No en los grandes espacios de poder, digamos. Nadie podría decir que Donald Trump no tiene humor, digamos, si es un personaje cómico, digamos, ni Javier Milei también es un personaje cómico. Está en los mandos intermedios, sí, claro. Ya. Claramente son gente que no tiene humor. ¿Y qué riesgos hay en eso, según tú? Bueno, es que la falta de humor es también parecida a la falta de inteligencia, digamos. Yo he conocido, hay gente inteligente que hace humor, pero no he conocido ninguna en mi vida. Pero dicen que hay, yo nunca he visto a nadie que sea inteligente sin humor. Sí, la falta de humor es una forma de imbecilidad, digamos. Es como no entender la mitad de las cosas, digamos. Es como... Entonces, evidentemente que si se dedica a la cocina gente que no tiene sabor, que no tiene sentido del gusto, o al perfume, gente que no tiene olfato, no va a pasar nada, digamos. Sí, y sabes que esto me estaba resonando porque leía la declaración del director de Charlie Hebdo, que se cumplen 10 años, precisamente mañana, mientras nosotros durante
hacemos esta grabación y dice: la risa, la ironía y la caricatura son expresiones de optimismo. En el fondo él también entrega una forma como de resistencia a través del humor, pero también dice que hay una amenaza a la libertad de expresión, a la sátira, al laicismo, que por estos días, bueno, también está la fuerte irrupción de podríamos decir, posiciones extremas. Entonces, incluso él plantea que el humor o el rol que ellos hacen como medio es por estos días también un lugar como de congregar y de sobrellevar situaciones tan complejas como les tocó a ella, a partir del humor precisamente. Sí, bueno, yo fui criado en eso, digamos, Camus, que uno de los que murió en los atentados era amigo de mi familia, pasé muchas veladas con él, yo lo veía, no le conversé porque era niño, pero yo viví en ese ambiente, digamos, en el ambiente de Charlie Hebdo, que fue una educación. Evidentemente también tiene que ver con un ejercicio de tolerancia extrema. Charlie Hebdo hacía cosas que eran muy ofensivas y muy dolorosas para quienes... Pero también el saber soportar ese dolor y el saber soportar esa ofensa es parte de lo que la democracia pide, digamos. Yo no puedo vivir en un vecindario si la música del vecino me hace ir a dispararle, digamos. Puedo, por supuesto, quejarme que la música del vecino no me guste, pero tener vecinos significa escuchar una música que no te gusta. Y el humor tiene eso, digamos, que es como una visión de que las cosas son mucho más complejas y de que hay una complejidad de personas que les gusta lo contrario de ti o que son lo contrario de tú y también existen, digamos. Y el humor te ayuda a tolerarlo. Si yo no puedo eliminar lo que me disgusta, también tengo que reírme de ello, digamos. El humor se basa en eso, digamos, en soportar lo insoportable y disfrutarlo. Sí, sin duda, pero hoy incluso hay un debate y sobre todo respecto a ciertos sectores políticos o al extravío o a situaciones complejas que se han enfrentado, donde el humor ha tenido que tener como ciertos rayados de cancha. Hay ahí también debates si es que eso es una limitación o efectivamente hay que hacerlo porque siempre han existido ciertos grupos que han sido vulnerados en pos del humor. Entonces, ¿cómo ves también esa discusión en que tal vez hoy estamos menos tolerantes? Hay algunos que lo plantean de esa forma, y otros que por el contrario consideran que es válido, ¿no? Poner como ciertas como lógicas que tienen que ver con el respeto, o hay acá una libertad que no se puede perder en relación sobre todo a la sátira o la ironía como una utilización. El humor que a mí me gusta o me interesa es la que es capaz de hacer los grupos vulnerables o los vulnerados para reírse de los poderosos, digamos. El humor ha sido siempre una herramienta de los vulnerables, digamos, y no de los... entonces, hay una hipocresía que viene mucho... Tiene que ver con la academia americana, que son estos vulneradores que juegan a ser vulnerables. O sea, yo soy una universidad carísima, financiado por millonarios, pero yo juego a ser vulnerable y claro, como no sé lo que es ser vulnerable, juego a pensar lo que piensa un afroamericano, lo que piensa un latinex, y entonces invento una parodia de lo que eso es, pero una parodia que no es divertida. Pero los vulnerables no piensan así. Los vulnerables el vulnerable no tiene miedo a los piropos, al juego, a los chistes. Eso no existe. Esa es una invención que han hecho los poderosos para apoderarse del lenguaje. Académica, una cierta elite intelectual. Bueno, una academia además con defectos, porque es una academia de gente de Harvard, universidades que tienen 500 años, no valen, digamos. Universidad menos de 1000 años no existe. Entonces, ahí no hay un verdadero juego de los vulnerables, no hay un verdadero lucha de los vulnerables. El humor de verdad lo hace los vulnerables para reírse de los poderosos, pero se hace no desde la vulnerabilidad. Esa palabra vulnerable me parece una palabra absolutamente insultante. Si yo encuentro que los vulnerables, también como también le dicen a los pobres otra cosa, igualmente los vulnerables, hay otra palabra también, ¿no? Bueno,
¿Tú dices estratificación cuando se pone que está en una condición o más bien hay una condición de vulnerabilidad? Sí. Pues hay otra palabra que también se usa, que me parece muy ofensiva, digamos. Los pobres no son los vulnerables. ¿Qué van a Que ser los finalmente vulnerables? la lógica que busca precisamente es no ofender o hacerlo de una mayor inclusión. Tú dices que no Los se pobres no cumple. son los vulnerables, son los que han hecho la historia. Es decir, Jesucristo era de los pobres, Marx. Es decir, la historia no la han hecho, no son vulnerables, son invulnerables, porque además sobreviven la historia. Los ricos son los vulnerables, digamos, son los que duran poco, son los que les cortan la cabeza, digamos. Esta idea de que son vulnerables o que son gente paupérrima, y esto es una visión absolutamente clasista y terriblemente falsa y muy dañina, digamos, de la historia. Yo no siento que existen los vulnerables, digamos. Los vulnerables seremos los raros dentro pero no serán, no puede ser que la mayoría del país sea vulnerable, digamos. Sí. Rafa, y también en razón ahí del tiempo, porque podríamos profundizar bastante en aquello, porque creo que es súper necesario también como sociedades que debatamos en relación al tema. Tú dices que te sientes como, y has escrito en el último tiempo probablemente muchos libros que hablan de gente mayor, de gente que está por sobre los 60, los 70, bueno, acá también está un debate respecto al llegar a ancianos, ¿no? Y las cosas que pueden ocurrir ahí. ¿Por qué? Bueno, yo vivo con mi mamá que tiene 84 años y he vivido, y era muy amigo de mi abuela, y he vivido con gente muy vieja y parece que se me contagió. También tengo 54 años, tendría que haber elegido. Yo nací el año 70 y el año 2000 tenía 30 años. Podría haber elegido ser del siglo XX o del siglo XXI, porque a los 30 años uno puede escoger más o menos por a qué siglo va a pertenecer. Y parece que elegí estar en el siglo XX. Idea absolutamente equivocada. Pero ¿Pero eso te distancia más de los jóvenes o de jóvenes que hoy, bueno, incluso sabemos que estamos hoy en este análisis, está un poco esos jóvenes que están en el poder, que están... No lo escogí, me tocó. Ahora, yo tampoco siento que el siglo XXI tenga ninguna definición muy clara, así que parece que me escogí lo único que estaba más o menos claro. Pero también este libro quiere ser, y muchos de mis libros quieren ser una aproximación a la historia de Chile, a la esencia de Chile, entonces, de lo que es la historia de Chile y de América Latina, por supuesto. Entonces, mis libros dialogan con los de Donoso, como te decía, o como los de Blesgana, o los de... quieren dialogar con eso, y por supuesto que eso me ha llevado a ser más cerca de los viejos que los jóvenes, digamos. Pero soy una persona que usa redes sociales, que vive más o menos en la contemporaneidad, uso zapatillas, no sé. Podría perfectamente escribir una novela sobre personas solas en un departamento, hablando con su... Bueno, y uno de los registros acá también es una nieta, que uno asume que es una persona que está a punto de su examen de grado, o sea, no es una persona pero joven. parece que incluso en ella, que está inspirado en la gente más joven, con la que además yo le hago clases, o sea, los conozco de cerca. Incluso esas personas están relacionadas con una historia. Yo creo que la historia, que una novela siempre tiene que tener un poco de historia con H mayúscula o minúscula, o sin H también si uno tiene mala ortografía. Claro, a mí me interesa la historia. Hay otra gente que no, y hay otra gente que le interesa más la histeria que la historia. A mí me interesa más la historia que la histeria. Sí, y yo le sumo además también como gran temática, obviamente, la familia, ¿no? Con todos esos aspectos que nosotros abordamos que están presentes y que inevitablemente los grandes relatos terminan en eso, ¿no? Los abusos, la necesidad de pertenecer, los abandonos, es que yo escucho es que un aspecto la familia es un tesoro gigante porque te hace, sin tener que viajar muy lejos, conocer lo que pasó antes, lo que pasó después. Yo he vivido intermitentemente en Nueva York bastante tiempo y claro, uno se ve en el metro y hay gente de toda la raza, pero todos tienen la misma edad y todos tienen el mismo teléfono y todos piensan lo mismo. Claro, uno es vietnamita, otro es irlandés y otro es mexicano, pero son la misma persona, digamos. En cambio, en una familia en que parece la gente ser muy uniforme, uno encuentra a un loco, un fascista, o un ultraizquierdista, o un niño, digamos, y cada uno tiene una visión distinta. Parece que es la familia más diversa que las diversidades que uno elige, digamos.
Claro, y ahí están esos distintos roles que tú ejemplificas muy bien en esos debates y discusiones, en estos 11 hermanos además, esta familia numerosa, pero como tú decías que nos invita a un poco reflexionar y con mucho humor, que obviamente es como tu ADN, en los conflictos del día a día, pero también en esos temas más históricos que nos han determinado, sobre todo como sociedad chilena. Rafa, muchas gracias por a ti. el tiempo en relación a este libro, súper recomendado además para el verano, para los que dicen que no tienen tiempo, que yo creo que es una mala excusa. Y se lee muy rápido además, en la playa. Sí, se van a reír y van a pelar probablemente con la familia cuando empiecen a leerlo. No se destruye con la arena, soporta las gotas de agua, el bronceador, le viene bien. Sí, y eso habla que se disfrutó. Gracias, que estén muy bien, y a ustedes por acompañarnos en esta conversación. Nos vemos pronto en la próxima.